La nave espacial Nebula Psyche se deslizaba por el vacío negro del espacio. Su elegante casco reflejaba la distante luz estelar. Thomas Rain se quedó de pie en la ventana. Sus ojos verdes, abiertos de asombro, contemplaban la enorme nave que sería su hogar en el futuro previsible. La nave era una maravilla de la ingeniería, una ciudad flotante diseñada para albergar a miles de tripulantes de diversas especies de toda la Unión Galáctica mientras el transbordador atracaba. El corazón de Thomas latía con fuerza de anticipación. A los 28 años, era uno de los ingenieros humanos más jóvenes en ser seleccionados para este equipo de investigación de élite. Se había esforzado muchísimo para llegar hasta aquí, pero una duda persistente lo asombraba. Los humanos todavía eran vistos como los nuevos en el bloque galáctico a pesar de sus rápidos avances en ciencia y tecnología. La esclusa de aire se abrió con un silbido y Thomas subió a la cubierta principal. Una cacofonía de idiomas alienígenas asaltó sus oídos mientras los tripulantes de diversas especies se apresuraban con sus tareas. Captó fragmentos de conversaciones en St. Galáctico, la lengua franca de la Unión, pero muchos hablaban. En sus lenguas nativas, un imponente Kraan, con sus 4 brazos moviéndose en perfecta coordinación, chocó contra Thomas. Los ojos compuestos del alienígena se entrecerraron. «Mira por dónde vas, humano», parloteó. El Thomas galáctico estándar se contuvo para replicar. No hay necesidad de hacer enemigos en su primer día. Se arregló el uniforme y se dirigió al centro central, donde los nuevos miembros de la tripulación debían presentarse para su asignación de servicio. El centro era una enorme sala circular que sellaba una cúpula de aleación transparente que ofrecía una vista impresionante del espacio. Las pantallas holográficas parpadeaban con los diagnósticos de la nave y los mapas estelares. En el centro se alzaba una figura imponente que dejó a Thomas sin aliento. El comandante Tea se alzaba sobre los demás miembros de la tripulación. Su piel azul plateada brillaba bajo las luces artificiales. Su largo cabello negro estaba recogido en una trenza severa que acentuaba sus pómulos afilados y sus ojos penetrantes. Esos ojos, una mezcla arremolinada de púrpura oscuro y azul eléctrico, parecían atravesarlo mientras volvía la mirada hacia los recién llegados. «Bienvenidos a bordo del buscador de la nebulosa», dijo con una voz baja y melodiosa que le provocó un escalofrío. «Por la columna vertebral de Thomas, soy la comandante Tea de los Sirin. Estás aquí porque eres la mejor en tus campos, pero no te equivoques, tus logros anteriores no significan nada aquí. Serás llevado al límite y más allá de la galaxia no tolera tontos ni débiles». Su mirada recorrió al grupo, deteniéndose un momento en Thomas, sintió una descarga eléctrica recorrerlo, incapaz de apartar la mirada de esos ojos hipnotizantes. «Han sido asignados a sus departamentos». Tea continuó, «Informe a los líderes de su sección». Inmediatamente, la multitud se dispersó, pero Thomas se encontró clavado en el sitio. Los ojos de Tea se entrecerraron al acercarse. «¿Hay algún problema?» «Ensign». Su voz se apagó, esperando a que dijera su nombre. Thomas respondió bruscamente, «Atención, señora Rain, Thomas Rain, Departamento de Ingeniería». «Ah, sí, el humano». «Prodigio», dijo Tea con un tono lleno de sarcasmo. «He leído tu expediente. Impresionante, para tu especie, supongo, pero no dejes que se te suba a la cabeza. Tienes mucho que demostrar». Thomas se irritó ante el cumplido ambiguo, pero mantuvo la voz firme. «Tengo la intención de... Comandante, no vine aquí para ser un simple humano. Estoy aquí para trabajar. Un destello de algo, sorpresa». El respeto cruzó el rostro de Tea antes de que su expresión se endureciera de nuevo. «Ya veremos. Ensign Rain. Informe al ingeniero jefe Sach. Algo y no llegues tarde a tus turnos. Soy muy estricto con eso». Giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Thomas mirándola fijamente. Una mezcla de frustración y fascinación le revolvía las entrañas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad mientras Thomas se adaptaba a su nuevo rol.
La bahía de ingeniería era un laberinto de conductos pulsantes y maquinaria zumbante. Tecnología alienígena mucho más allá de la que había trabajado en la Tierra. Pero Thomas era adaptable. Se entregó a su trabajo decidido a demostrar su valía. El ingeniero jefe Sach Slith, un valariano Graf con escamas iridiscentes y 6 extremidades, inicialmente miró a Thomas con escepticismo, pero con el paso de los días, incluso el alienígena tuvo que admitir que el humano era rápido. No estaba mal. Rain Sach. Un día, Slith retumbó mientras recalibraban el motor cuántico para un mamífero. Tienes una comprensión decente de la física no lineal. Thomas sonrió, aceptando el cumplido ambiguo y se fue con paso firme. Gracias, jefe. He estado estudiando los modelos teóricos de Surin en mis horas libres. Cosas fascinantes. Los ojos multifacéticos de Saki parpadearon sorprendidos. La física de Serkin está mucho más allá de la comprensión actual de tu especie. Tal vez Thomas se encogió de hombros. Pero siempre he aprendido rápido mientras trabajaba. Thomas no pudo evitar notar la forma en que los demás miembros de la tripulación, particularmente los no humanos, lo observaban. Algunos con curiosidad, otros con un desdén apenas disimulado. Sabía que sería así. Los humanos todavía eran vistos como advenedizos en la comunidad galáctica, pero saber y experimentar eran dos cosas diferentes. Una tarde, mientras Thomas estaba hundido hasta los codos en un conducto de plasma defectuoso, una sombra cayó sobre él. Alzó la vista para ver a la comandante Thea asomándose. Con los brazos cruzados y una expresión indescifrable, dijo, con voz tranquila, necesito una actualización sobre las modificaciones del núcleo de la unidad. Thomas se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos con un trapo. Por supuesto, comandante, hemos aumentado la eficiencia en un 12% y reducido el consumo de energía en un 8%. He estado trabajando en un nuevo algoritmo que creo que podría aumentar aún más esas cifras. Thea arqueó una ceja. Un destello de interés cruzó su rostro. Muéstrame. Thomas abrió una pantalla holográfica. Sus dedos revoloteaban sobre los controles mientras explicaba su teoría. Mientras hablaba, notó algo extraño. La mirada de Thea, normalmente tan aguda y centrada, pareció vidriosa por un momento. Parpadeó rápidamente y negó con la cabeza como para aclararse. Comandante, ¿está bien?, preguntó Thomas preocupado, ignorando su habitual cautela. La mirada de Thea volvió a la suya y por una fracción de segundo, Thomas podría haber jurado que vio un destello de hambre, pero desapareció tan rápido que debió haber imaginado. Estoy bien, Ensign, dijo. Su voz sonó un poco tensa. Tu trabajo es adecuado. Continúa. Se giró para irse, pero al hacerlo, Thomas sintió una extraña presión en la cabeza. Un susurro de un pensamiento que no era suyo. Una criatura fascinante. Thomas parpadeó sorprendido. ¿Se lo había imaginado también? Con el paso de los días, Thomas notó más rarezas en el comportamiento de Thea. Parecía estar en todas partes a donde él se diera la vuelta. Esos ojos penetrantes seguían sus movimientos. Su habitual actitud gélida se derritió ligeramente. Su voz se suavizó cuando le habló. El resto de la tripulación también lo notó. Susurros y miradas curiosas siguieron a Thomas por los pasillos. ¿Qué hiciste para caerle bien a la reina de hielo? Su compañero de litera, un jovial terellano llamado KCKS, le preguntó una noche. Tomás se encogió de hombros. Realmente desconcertado. Nada. Solo hago mi trabajo. Patada se rió entre dientes. Su antena se contrajo de diversión. Bueno, sea lo que sea, sigue así. Nunca la había visto así. Es como ver un glaciar derretirse. Pero no fue solo. El comportamiento de Thea estaba cambiando. Cosas extrañas comenzaron a suceder alrededor de la nave. Fluctuaciones de gravedad en los pasillos, fallas inexplicables en el equipo, y lo más extraño, informes de la tripulación, pensamientos repentinos e intrusivos que no parecían ser suyos.
Thomas estaba en el comedor cuando ocurrió el primer incidente importante. Estaba sentado con Kix y algunos otros oficiales subalternos cuando, de repente, todos los cubiertos de la mesa se elevaron en el aire, flotando un momento antes de volver a caer ruidosamente. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Thomas mirando a su alrededor frenéticamente. Antes de que nadie pudiera responder, una oleada de algo los invadió. Thomas jadeó cuando una avalancha de emociones extrañas irrumpió en su mente. Deseo, frustración, confusión y una abrumadora sensación de necesidad. Tan rápido como llegó, la sensación se desvaneció. Thomas levantó la vista y vio a la comandante Thea de pie en la puerta. Su rostro pálido y los ojos abiertos por la sorpresa. Sus miradas se encontraron. Y en ese momento, Thomas supo con certeza que ella era la causa del disturbio. Thea se dio la vuelta y huyó, dejando tras ella una estela de tripulantes confundidos y asustados. La nave. Después de eso, se rumoreaba sobre lo que le estaba sucediendo a la comandante. Algunos decían que estaba enferma. Otros susurraban sobre la posesión de una entidad cósmica desconocida. Thomas se sumergió en su trabajo intentando comprenderlo todo, pero no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, él estaba en el centro de lo que le estuviera sucediendo a Thea. Sus sospechas se confirmaron una semana después, durante una crucial reunión de personal. Los oficiales superiores de la nave estaban reunidos en la sala de conferencias discutiendo los extraños sucesos y cómo proceder. Thea estaba de pie a la cabecera de la mesa, con un aspecto más desaliñado que el de Thomas. Su cabello se estaba soltando de su habitual trenza apretada y tenía una mirada salvaje en los ojos. «Debemos mantener el orden», decía con voz tensa. «Estos incidentes son simplemente el resultado de pasar por una zona inusual del espacio. No hay motivo». Se interrumpió de repente, sus ojos fijos en Thomas. La habitación pareció inclinarse y Thomas sintió esa presencia alienígena en su mente de nuevo, más fuerte esta vez. Necesito, debía haberlo hecho. Los ojos de Thea se abrieron de par en par al comprender lo que estaba sucediendo. «No», susurró. «Ahora no, él no». De repente, todos los objetos de la habitación que no estaban atornillados empezaron a flotar. Los demás oficiales gritaron alarmados, agarrándose a sus sillas. El comandante jefe médico, el doctor Laxa, gritó: «Debes controlarte». Pero Thea parecía inaudible. Sus ojos estaban fijos en Thomas. Revoloteaba con una oleada de emoción. El aire crepitaba con energía. Thomas sintió que una fuerza invisible actuaba por instinto, lo atraía hacia ella. Thomas hizo lo único que se le ocurrió. Extendió la mano y agarró la de Thea en cuanto sus pieles se tocaron. El caos cesó. Todo volvió a caer al suelo con un estrépito. Thea jadeó. Sus ojos se aclararon mientras miraba a Thomas en estado de shock. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces Thea apartó la mano de golpe y huyó de la habitación, dejando un silencio atónito a su paso. Mientras los otros oficiales estallaban en una discusión de pánico, Thomas miró fijamente a su hombre, que aún sentía un hormigueo por el contacto. ¿Qué demonios estaba pasando? Aún no lo sabía, pero en ese momento todo había cambiado. La verdadera aventura apenas comenzaba. Los días posteriores al incidente en la sala de conferencias fueron tensos. Thomas no podía deshacerse del recuerdo del toque de Thea, la conexión eléctrica que surgió entre ellos. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía volviendo a esos ojos fascinantes y arremolinados. La nave misma parecía estar tambaleándose por las consecuencias. Los sistemas fallaron aleatoriamente. La gravedad cambió de forma impredecible y los miembros de la tripulación informaron de sucesos cada vez más extraños. Thomas se encontró constantemente de guardia, corriendo de una crisis a otra. La voz del ingeniero jefe de la lluvia, Zach List, crepitó en el comunicador: «Tenemos un problema en la cámara del motor cuántico. Baja ahora». Thomas corrió por los pasillos esquivando escombros flotantes. Confundidos los miembros de la tripulación,
Se deslizó dentro de la cámara del motor para encontrar el equipo del caos. Giraba por el aire, atrapado en una tormenta de gravedad localizada en el centro de todo. Se detuvo. La comandante Thea, con la mirada perdida y el cabello retorciéndose como si estuviera viva, gritó el comandante Thomas. Luchando contra la fuerza del vórtice, «¡Detén esto!». La mirada de Thea se fijó en él. Y por un instante, la tormenta se intensificó. Thomas sintió que lo elevaban del suelo, atraído inexorablemente hacia ella. «¡Atrás!». Thea gruñó, pero había miedo bajo la ira en su voz. «No puedo controlarlo». Thomas extendió sus dedos rozando los de ella. Antes de que el contacto los recorriera a ambos, una descarga los recorrió. El pozo de gravedad se derrumbó, haciendo que todo se estrellara contra el suelo. Thea tropezó y Thomas la atrapó antes de que pudiera caer. Por un breve instante, se inclinó hacia él. Su cuerpo temblaba, luego se tensó y lo apartó. «Esto nunca pasó», siseó. «Regresa a tus deberes, Ensign». Salió furiosa. Thomas se enderezó. Para lidiar con las consecuencias, mientras ayudaba a ZTH y a los demás a arreglar la cámara de propulsión, su mente se planteó qué le estaba sucediendo a Thea y por qué. Parecía ser el único que podía calmarla más tarde esa noche. ¿Incapaz de dormir? Thomas se encontró en la biblioteca de la nave. Buscó todo lo que pudo sobre la fisiología y cultura Surin. Decidido a desentrañar el misterio, mientras revisaba densos textos y diagramas esotéricos, un nombre le llamó la atención: Elis. Se inclinó. Leyendo atentamente, el Elis es una condición rara y peligrosa que afecta a Sur y a las mujeres. El texto decía que ocurre una vez cada década. Se caracteriza por intensos cambios emocionales y fisiológicos, incluyendo la pérdida de control sobre las habilidades psiónicas. Si no se trata, la Alisá puede provocar un colapso mental e incluso la muerte. A Thomas se le heló la sangre. Esto tenía que ser lo que estaba afectando a Thea. ¿Pero por qué ahora y por qué parecía reaccionar con tanta fuerza ante él? Investigó más a fondo buscando cualquier mención de tratamiento o cura. Lo que encontró lo dejó boquiabierto. La única solución conocida para la Alice es completar el ritual sagrado de apareamiento con una pareja compatible. Sin embargo, la ley cultural Surin dicta que solo aquellos que han superado las agotadoras pruebas de la ascensión pueden ser considerados compañeros dignos. Thomas se recostó, dándole vueltas a la cabeza. Thea necesitaba una pareja para sobrevivir a esto, pero sus propias reglas culturales le impedían encontrar una, y de alguna manera, él estaba atrapado en el fuego cruzado de su condición. Durante los siguientes días, Thomas se encontró constantemente en la órbita de Thea. Ya fuera por casualidad o por una atracción inconsciente, parecían terminar en los mismos lugares a la misma hora en cada encuentro. Una tensión innegable se apoderó del comedor. La mano de Thea rozó la suya al alcanzar el mismo plato. Una descarga eléctrica los atravesó y todos los cubiertos de la mesa vibraron durante una inspección rutinaria. Se encontraron solos en un turboascensor. El aire se densificó con una tensión tácita que Thomas podía oír. La respiración rápida de Thea casi podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. De repente, el ascensor se detuvo bruscamente. Entre cubiertas, «Maldita sea», murmuró Thea, buscando el panel de control mientras lo hacía. Perdió el equilibrio. Cayendo sobre Thomas, él la atrapó instintivamente y por un momento quedaron apretados. Caras a centímetros. Los ojos de Thea se posaron en él, arremolinándose con una mezcla de deseo y frustración por un instante salvaje. Thomas pensó que podría besarlo. Entonces el ascensor volvió a la vida con una sacudida y Thea prácticamente saltó lejos de él. «Esto es inapropiado», espetó, pero su voz carecía de su habitual voz. «Mantendrás la distancia bajo la lluvia». Pero incluso mientras lo decía, Thomas podía sentir la atracción entre ellos y una fuerza invisible que los unía a medida que pasaban los días. Thomas se sentía desgarrado. No podía negar la atracción que sentía por Thea.
Su fuerza, su inteligencia, su vulnerabilidad. Se esforzaba tanto por ocultarlo. Todo lo llamaba de una manera que nadie antes lo había hecho. Pero ¿era real o simplemente estaba atrapado en sus brazos? Élsico e incluso si sus sentimientos eran genuinos, ¿cómo podría salir algo de eso? Ella era su oficial al mando, sin mencionar que era miembro de una especie que veía a los humanos como poco más que animales inteligentes. Thomas confió en Kix, necesitando desahogarse con alguien. «Estás jugando con fuego, mi amigo el tereliano», advirtió con sus antenas temblando de preocupación. Los Surin no son conocidos por su naturaleza cálida y cariñosa, incluso en los mejores momentos. Y si lo que has aprendido sobre esta Alice es cierto, bueno, podrías estar en verdadero peligro. Sé que Thomas suspiró, pasándose una mano por el pelo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viéndola sufrir. Tiene que haber algo que podamos hacer. Kiss. Lo observé un largo momento y luego asentí. De acuerdo, puede que conozca a alguien que pueda ayudar, pero no lo supiste de mí. Entiendo que alguien resultó ser el Dr. Laxen, el director médico de la nave. El andoriano se mostró inicialmente reacio a hablar sobre la condición de Thea, alegando confidencialidad del paciente, pero cuando Thomas explicó lo que descubrió sobre la Elsic, su comportamiento cambió. Así que, ya lo adivinaste, dijo. Su antena se inclinó ligeramente. Esperaba que tuviéramos más tiempo antes de llegar a esto. ¿Hay algo que podamos hacer? Thomas preguntó, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. ¿Alguna forma de ayudarla con esto sin? Bueno, sin el ritual de apareamiento. La doctora Laxa negó con la cabeza. He estado investigando desde que aparecieron los síntomas. Hay tratamientos que pueden mitigar los efectos un poco, pero nada que pueda suprimir por completo el SIC, y cuanto más dura, más peligroso se vuelve, no solo para el comandante, sino para todos en esta nave. El corazón de Thomas se hundió. ¿Qué hacemos? El doctor lo miró fijamente con una mirada penetrante. En Enrain, puede que dependa de ti. La reacción del comandante hacia ti no tiene precedentes en todos mis años estudiando xenobiología. Nunca he visto a un Sirin responder a otra especie como ella te responde a ti. Thomas sintió un rubor subir por su cuello. Pero soy humano. Seguramente no puedo ser compatible en teoría. No, admitió el doctor Laxa, pero el universo está lleno de sorpresas. Y ahora mismo tú podrías ser la mejor esperanza de supervivencia del comandante. Las implicaciones de sus palabras golpearon a Thomas como un puñetazo en el estómago. Salió a trompicones de la enfermería. Su mente daba vueltas. ¿Podría ser realmente la clave para salvar a Thea? Y, de ser así, ¿qué significaría para ambos? No tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre estas preguntas. Al doblar una esquina, casi choca con la propia Thea. Se veía horrible. Su piel azul plateada había adquirido el aspecto de una mascota enfermiza y sus ojos brillaban con fiebre. Ensen. Lluvia, dijo con voz de caballo. Necesito hablar contigo en privado antes de que él pudiera responder. Lo agarró del brazo y lo arrastró a un compartimento de almacenamiento cercano. La puerta se cerró con un siseo tras ellos, dejándolos con una tenue luz de emergencia. Comandante, ¿qué pasa?, preguntó Thomas, intentando ignorar el hormigueo en la piel donde ella lo tocó. Thea paseaba por el pequeño espacio como un animal enjaulado. Sé que has estado investigando, haciendo preguntas sobre mi condición. Thomas tragó saliva con dificultad. Estaba preocupado por ti, por la nave. Se giró hacia él. Sus ojos brillaban. No tenías derecho. Este es un asunto privado, un asunto cultural. Un tabú cultural que te está matando. Thomas lo interrumpió sorprendiéndose con su audacia. Comandante, sé sobre el Elsic. Sé lo que necesitas para sobrevivir. Thea congeló su expresión, una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Era esperanza? Pero entonces su rostro se endureció. No sabes nada, escupió. Eres humana.
Nunca podrías entender las complejidades de la fisiología o la cultura sirin. Tal vez no. Thomas lo admitió, pero yo entiendo lo suficiente como para saber que estás en peligro, que toda la nave está en peligro si no encontramos una manera de ayudarte. Los hombros de Thea se desplomaron. La lucha parecía drenarse de ella. No hay ayuda, susurró. No hay pareja compatible. No hay manera de completar el ritual. Estoy perdida. La derrota en su voz desgarró el corazón de Thomas. Sin pensarlo, dio un paso adelante y tomó su mano. La ahora familiar sacudida de energía pasó entre ellos, pero esta vez ninguno se apartó. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Había una manera? Thomas dijo en voz baja. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿La compatibilidad no se trata solo de especies? Los ojos de Thea se abrieron de par en par. Una mezcla de emociones se arremolinaron en sus profundidades por un momento. Thomas pensó que podría ceder ante lo que fuera que se estuviera construyendo entre ellos, pero entonces ella apartó la mano bruscamente. No, dijo con firmeza, es imposible, e incluso si no lo fuera. No arriesgaré tu vida por una estúpida noción humana de heroísmo. Con eso, lo empujó para pasar y salió del compartimento, dejando a Thomas solo con sus pensamientos tumultuosos. La situación llegó a un punto crítico una semana después. Thomas estaba en ingeniería cuando la nave se sacudió repentinamente, casi arrojándolo contra un panel de controles. Las alarmas sonaron cuando la cubierta se inclinó bajo sus pies. ¿Qué demonios era eso?, gritó a Sid por encima de la guarida. Las escamas valirias habían palidecido a un verde enfermizo. Hemos salido de la disformidad, gruñó. Y nuestros sistemas de navegación se están volviendo locos. Estamos volando a ciegas. A Thomas se le heló la sangre. Sabía con certeza que Thea estaba detrás de esto. Su condición debía de haber progresado hasta el punto de que ya no podía. Sin controlar sus habilidades, corrió por los caóticos pasillos, esquivando a la tripulación en pánico entre escombros flotantes. Tenía que encontrarla. Tenía que detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Irrumpió en el puente para encontrarse con una escena de caos absoluto. Las consolas chispearon y chisporrotearon. Las pantallas holográficas parpadearon con datos sin sentido y en el centro de todo estaba Thea. Estaba rodeada por un halo de energía crepitante. Su cabello ondeaba alrededor de su rostro como si estuviera atrapada en una tormenta. El comandante Thomas gritó, luchando contra la masa de energía que la rodeaba, «Tienes que detener esto». Los ojos de Thea se clavaron en los suyos. Por un momento, la tormenta pareció intensificarse. Thomas fue levantado del suelo, arrastrado inexorablemente hacia ella por una fuerza invisible. «Atrás», gritó Thea, pero había más miedo que orden en su voz. No puedo controlarlo más». Mientras Thomas se acercaba, pudo ver el daño que la alucinación le había causado. Sus orgullosos rasgos estaban marcados por el dolor y el agotamiento, pero debajo de todo eso vio algo más. Una fuerza desesperada. Un anhelo que reflejaba el suyo en ese momento. Thomas decidió, al diablo con los protocolos, con los tabúes culturales, con el vasto abismo entre sus especies. Extendió la mano, luchando contra el viento psíquico, y tomó el rostro de Thea entre sus manos. «No tienes que controlarlo», dijo en voz baja. «Solo tienes que confiar en mí». Y luego, dejando de lado la precaución, la besó. El efecto fue instantáneo. La energía que los rodeaba explotó, derribando a todos los demás en el puente. Pero Thomas y Thea permanecieron unidos, ajenos al caos que los rodeaba. Cuando sus labios se encontraron, Thomas sintió una oleada de algo, imágenes, emociones. Sensaciones que no eran suyas inundaron su mente. Vio destellos de la vida de Thea, su infancia en un mundo de agujas cristalinas, su riguroso entrenamiento, el peso aplastante de la expectativa que siempre había recaído sobre sus hombros, y bajo todo ello, una soledad que se hacía eco de la suya. Cuando finalmente se separaron, jadeando,
El puente se quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijas en ellos. Una mezcla de conmoción, confusión, en algunos casos, un amanecer de comprensión. Thea miró fijamente a Thomas con los ojos abiertos, asombrada. ¿Cómo hiciste eso? Thomas sonrió, todavía un poco aturdido. No hice nada. Lo hicimos juntos antes de que Thea pudiera responder. Un canal de comunicación cobró vida. Buscador de la nebulosa. Este es el comando de la Unión Galáctica. Hemos detectado graves anomalías en las operaciones de su nave. Explíquense de inmediato. Thea se enderezó. Algo de su antigua presencia dominante regresa, pero no soltó la mano de Thomas. Esta es la comandante Thea, dijo con voz firme. Hemos experimentado algunas complicaciones inesperadas, pero creo que encontramos una solución. Miró a Thomas con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. Una solución poco convencional mientras el puente estallaba en un torbellino de actividad. Los sistemas volvían lentamente a estar en funcionamiento. Thomas sabía que su aventura estaba lejos de terminar. Habría explicaciones que dar, protocolos que navegar y un nuevo conjunto de desafíos que enfrentar. Pero mientras estaba allí de pie, de la mano de Thea, no pudo evitar sentir una emoción de emoción. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Parecía que el universo aún guardaba muchas sorpresas. Las secuelas del incidente del puente fueron un torbellino de informes, exámenes médicos y comunicaciones intensas con el mando de la Unión Galáctica. Thomas se encontró en el centro de una tormenta de atención, escrutado por todos, desde los oficiales subalternos de la nave hasta diplomáticos alienígenas de alto rango. A lo largo de todo, Thea permaneció como una presencia constante a su lado. Su condición se había estabilizado un poco después del beso, pero ambos sabían que era solo un respiro temporal. La Elsica aún rugía en su interior, contenida por pura fuerza de voluntad y la conexión que se había generado entre ellos. Fue durante una videollamada particularmente agotadora con los altos mandos de la Unión que Thomas tomó su decisión. Mientras otro pomposo funcionario seguía hablando monótonamente sobre protocolos y tabúes internos de la especie, se inclinó hacia Thea y susurró: «Tenemos que hablar». En privado, ella asintió. Un destello de esperanza y miedo cruzó su rostro. Una vez a solas en sus aposentos, Thomas respiró hondo. «Quiero hacer el ritual», dijo con voz firme a pesar del latido de su corazón. El ritual de apareamiento Surin. Todo. Los ojos de Thea se abrieron de par en par. «Thomas, no puedes entender lo que sugieres. El ritual es peligroso incluso para los Sirkin. Para un humano, podría ser fatal. Entiendo los riesgos». Thomas insistió, «pero también entiendo lo que pasará si no hacemos nada. Morirás. Thea y yo no puedo dejar que eso pase». Thea se giró. Sus hombros se tensaron. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué? ¿Arriesgarías tu vida por mí? ¿Es solo culpa? ¿Algún sentido del deber equivocado?». Thomas se acercó suavemente, girándola para que lo mirara. «Sabes que es más que eso», dijo. «Sea lo que sea que haya entre nosotros, ya sea el Elsic o algo completamente diferente, es real. Lo siento y creo. Tú también». Por un largo momento, Thea no dijo nada, luego asintió lentamente. «Muy bien», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Comenzaremos los preparativos». Inmediatamente, los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El Dr. Laxen sometió a Thomas a una serie de pruebas intentando determinar si su fisiología humana podía soportar los rigores de las patadas rituales. Sachs-Lit ayudó a modificar parte del equipo necesario, adaptando la antigua tecnología surana para uso humano. Y durante todo el proceso, Thea trabajó incansablemente para enseñarle a Thomas las complejidades de la cultura Siron y los requisitos específicos del ritual. «El derecho de unión no es solo un acto físico», explicó mientras revisaban textos antiguos en sus aposentos. «Es una fusión de mentes y espíritus. Necesitarás abrirte por completo a cada pensamiento, a cada recuerdo,
a cada parte secreta de ti mismo. Thomas asintió intentando ignorar el revoloteo de nervios en su estómago. Estoy listo, dijo, lo que sea necesario. La expresión de Thea se suavizó. Eres el humano más valiente o el más tonto que he conocido, dijo con un dejo de cariño en su voz, tal vez un poco de ambos. Thomas sonrió al acercarse el día del ritual. Tensión en. La nave alcanzó un punto álgido. Corrieron rumores sobre qué iba a pasar exactamente. Algunos tripulantes miraron a Thomas con asombro, otros con lástima o desdén. La noche anterior, incapaz de dormir, Thomas se encontró vagando por la plataforma de observación. Se paró frente a la enorme ventana, mirando las estrellas, perdido en sus pensamientos, nervioso. Una voz a sus espaldas le preguntó. Se giró para ver a Kix acercándose. Una mirada preocupada en sus rasgos alienígenas. Thomas esbozó una débil sonrisa, aterrorizado, admitió, pero también emocionado. Probablemente, los locos Kiss se rieron entre dientes. Pero claro, ustedes los humanos siempre han sido un poco locos, es lo que los hace tan interesantes. Se quedaron en un silencio amistoso por un momento, mirando el cosmos. ¿Sabes? Kik dijo finalmente cuando subiste a bordo. Pensé que era solo otro humano arrogante intentando demostrar tu valía. Pero bueno, digamos que has cambiado muchas mentes por aquí. Pase lo que pase mañana, deberías estar orgulloso de eso. Thomas sintió un nudo en la garganta. Gracias, Kix, dijo en voz baja. Eso significa mucho. Al amanecer, o lo que se hacía pasar por amanecer en una nave espacial, Thomas se dirigió en la cámara especialmente preparada. Su corazón se aceleró cuando la puerta se abrió, revelando una habitación bañada por una suave luz pulsante. Thea estaba en el centro, vestida con túnicas ceremoniales que brillaban con una iridiscencia de otro mundo. Parecía regia y vulnerable a la vez. Sus ojos se encontraron con los de él con una mezcla de determinación y miedo apenas disimulado. ¿Estás listo?, preguntó. Mientras se acercaba, Thomas asintió, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. La que jamás sentiré. Thea tomó sus manos entre las suyas e inmediatamente Thomas sintió esa familiar oleada de energía entre ellos, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más concentrado. Recuerda, Thea dijo suavemente, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Debes permanecer abierto, no importa lo que veas o sientas. Cualquier resistencia podría ser catastrófica. Thomas le apretó las manos. Confío en ti, dijo simplemente. Y con eso, el ritual comenzó. Al principio, fue casi decepcionante. Se quedaron uno frente al otro con los ojos cerrados mientras Thea comenzaba a cantar en un idioma que Thomas no entendía. El aire a su alrededor pareció espesarse, cargado con una energía invisible. Entonces, de repente, Thomas sintió una presencia en su mente, extraña pero dolorosamente familiar, rozó la suya, tentativa al principio, luego, con creciente audacia, imágenes comenzaron a inundar su mente, recuerdos tanto suyos como ajenos. Se vio a sí mismo de niño, contemplando las estrellas con asombro. Vio a Thea, joven y feroz, sobresaliendo en su entrenamiento, impulsada por la necesidad de demostrar su valía. El torrente de imágenes se aceleró, años que pasaron en segundos, triunfos y fracasos, momentos de alegría y profunda tristeza, todo al descubierto, desprovisto de contexto o explicación. Thomas sintió que comenzaba a perder su identidad, abrumado por la enorme cantidad de información y emociones a las que se aferraba desesperadamente a su identidad, tratando de recordar quién era, porque estaba allí justo cuando pensó que no podía soportarlo más. Sintió la presencia de Thea con más fuerza. Soltó su voz, resonó en su mente. Confió en la conexión con un esfuerzo mental que parecía arrancar una parte de sí mismo. Thomas se rindió, dejó ir su miedo, sus dudas, su propia identidad, y en ese momento de completa vulnerabilidad, algo extraordinario sucedió. De recuerdos fusionados en una sola corriente unificada,
Thomas vio y sintió la experiencia de sus dos vidas no como entidades separadas, sino como mitades complementarias de un todo mayor. Cada momento de soledad en su pasado correspondía a un momento correspondiente en el pasado, como cada triunfo, cada fracaso, cada esperanza y miedo, todo ello entrelazado creando un tapiz de experiencias compartidas que trascendía especies o culturas. En el centro de todo, una conexión que desafiaba toda explicación. Una resonancia entre sus propias almas que los había unido a través de los vastos abismos del espacio y la biología. Thomas perdió la noción del tiempo. Podrían haber sido minutos, horas o días los que permanecieron allí encerrados en su abrazo psíquico, pero gradualmente se dio cuenta. De su cuerpo físico, sintió de nuevo las manos de Thea en las suyas. Oyó su respiración entrecortada, que se alineaba lentamente con la suya. Con cuidado, comenzaron a separarse. El torrente de recuerdos se desvaneció, dejando atrás una profunda sensación de comprensión e intimidad. Cuando Thomas finalmente abrió los ojos, encontró a Thea mirándolo con una expresión de asombro. Su piel resplandecía con renovada vitalidad. La palidez enfermiza de la Elsica fue reemplazada por un resplandor saludable. Funcionó. Su voz, llena de asombro, dijo: «Tú, nosotros. ¿Cómo? ¿Es esto posible?» Thomas sonrió sintiendo una profunda sensación de paz invadirlo. «Tal vez el universo esté más interconectado de lo que pensábamos», dijo en voz baja. Antes de que Thea pudiera responder, la puerta de la cámara se abrió de golpe. La doctora Laxa entró corriendo, seguida de cerca por Kix y varios otros miembros de la tripulación. «Por las nebulosas eternas», exclamó la doctora, pasando su escáner sobre ambos. Es inaudito, comandante. Sus lecturas se han estabilizado por completo y usted y Rain, sus patrones neuronales se han alterado fundamentalmente. Ambos emiten señales de energía que nunca he visto antes en ningún. Las especies patearon con una amplia sonrisa. En otras palabras, ustedes dos hacen una pareja increíble. La noticia se extendió rápidamente por toda la nave y más allá. La finalización exitosa del ritual, realizada por un humano nada menos, causó conmoción. A través de la Unión Galáctica, un xenobiólogo clamaba por la oportunidad de estudiar a Thomas y Thea, mientras diplomáticos y políticos debatían las implicaciones para las relaciones entre especies. Para Thomas y Thea, sin embargo, las consecuencias fueron más personales. Se encontraron navegando no solo por una nueva relación, sino por una nueva forma de ser. La conexión forjada en el ritual persistió, permitiéndole sentir las emociones del otro, y a veces, incluso sus pensamientos. Va a tomar tiempo acostumbrarse, admitió Thomas una noche, sentados juntos en el salón de observación viendo Star Trek. Sigo teniendo estos momentos en los que no estoy seguro de si un pensamiento es mío o tuyo. Thea sonrió, una vista que aún lo emocionaba. Quizás ese era el punto en el que reflexionaba. Difuminar las fronteras entre uno mismo y el otro, entre especies y culturas, para recordarnos que, en esencia, todos estamos hechos de lo mismo. Cosas cósmicas. Thomas rió entre dientes. Eso es bastante profundo para alguien que solía pensar que los humanos eran poco más que animales inteligentes. Thea tuvo la gracia de parecer tímida. Sí, bueno, he aprendido que el universo tiene una forma de humillar incluso a los más orgullosos. A medida que los días pasados, la vida en la nebulosa psique comenzaba a adaptarse a una nueva normalidad, aún había desafíos. Por supuesto, algunos miembros de la tripulación seguían incómodos con la naturaleza sin precedentes del vínculo entre Thomas y Thea, y había aspectos prácticos para resolver problemas de la cadena de mando, como equilibrar su relación personal con sus deberes profesionales. Pero por cada obstáculo parecía haber una nueva oportunidad. La naturaleza única de su conexión resultó invaluable en situaciones diplomáticas, permitiéndole superar las brechas culturales con una facilidad que asombró incluso a los negociadores más experimentados. Y quizás lo más importante, su historia comenzó a cambiar las percepciones en toda la Unión Galáctica.
Las especies que durante mucho tiempo habían considerado a los humanos como primitivos o indignos comenzaron a reconsiderar la idea de que la compatibilidad y la conexión podían trascender la biología. Desencadenó una nueva ola de cooperación y comprensión entre especies. Un mes después del ritual, Thomas y Thea se encontraban en el puente de la nebulosa Psique, preparándose para embarcarse en una nueva misión. Los motores de la nave cobraban vida con un zumbido. Thea se giró hacia Thomas con una sonrisa, lista para nuestra próxima aventura. ¿Y en Rain?, preguntó con un tono burlón. Thomas le devolvió la sonrisa, sintiendo el cálido pulso de su conexión. Comandante, respondió, siempre y cuando lo enfrentemos juntos. La nebulosa Psique saltó a la disformidad, llevándolos hacia maravillas y desafíos desconocidos. Thomas reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta este punto. De colegas reacios a amantes improbables de mundos diferentes a un destino compartido. Su historia era prueba de que el universo aún albergaba infinitas posibilidades para aquellos lo suficientemente valientes como para alcanzarlas, y lo que el cosmos les deparara. Thomas sabía una cosa con certeza. Con Thea a su lado, estaba listo para cualquier cosa. Las estrellas lo llamaban, llenas de promesas y misterio, y para Thomas Rain y la comandante Thea, la mayor aventura de todas apenas comenzaba.